Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1156 y siguientes, que tiene como título Canto y Música. Estamos explicando el cómo celebra la Iglesia su liturgia. Ayer hablamos de cómo la celebra con palabras y acciones, con signos y símbolos. Bien, hoy vamos a hablar del canto y la música como forma de celebración. Dice así el primer punto. La tradición musical de la Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. La composición y el canto de los salmos inspirados, con frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la antigua alianza. La Iglesia continúa y desarrolla esta tradición. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. El que canta, ora dos veces. Termina este punto con esa famosa frase, esa famosa sentencia de San Agustín. El que canta, ora dos veces. Bueno, primera afirmación importante de este punto del catecismo, que la tradición musical de la Iglesia constituye un valor cultural, ¿no? Un valor impresionante, un valor artístico impresionante. En sintonía, fijaros, en sintonía con otras manifestaciones de la fe que han dejado huella en la arquitectura, han dejado huella en la pintura. Es hermoso ver cómo la fe ha dejado huellas. Hoy en día, si alguien, una persona incluso no creyente, si una persona no creyente, pues es un auténtico melómano, ¿no? Un amante de la música, resulta que en su fonoteca tendrá un montón de canciones religiosas, aunque él sea no creyente, porque digamos que la fe católica a lo largo de los siglos se expresó en la música con una fuerza y con una influencia tan grande que hoy en día es imposible pues que alguien pueda ser amante de la música sin estar escuchando continuamente piezas litúrgicas. Lo mismo pasa con la pintura. Si alguien es verdaderamente amante de la pintura, aunque sea ateo, pero en su casa tendrá un montón en su casa o en sus colecciones de fotos de cuadros tendrá un montón de representaciones religiosas. Lo mismo pasa en el arte, etcétera. De lo cual tenemos que dar gracias a Dios, tenemos que glorificar a Dios por ver cómo nuestra fe católica a lo largo de los siglos dejó un montón de huellas en la historia. ¿Con qué frecuencia hoy en día no se hace ese tipo de críticas? Bueno, ¿por qué la Iglesia tiene que si tantas obras de arte, tantas? Bueno, pues vamos a decir una cosa claramente, porque es que en el paso de los siglos hubo un momento en que la única institución que creaba cultura era la Iglesia Católica. La única institución dentro de la cual se daba cobijo a los artistas, dentro de la cual los pintores, los escultores, los músicos, etcétera, tenían un lugar, un campo de expresión, era la Iglesia Católica. Luego, lejos de avergonzarnos por ello,
pues ahora tenemos que decir gloria a Dios por todas las huellas que ha dejado en la historia, todas las huellas que ha dejado en las expresiones artísticas, musicales y arquitectónicas y pictóricas, etcétera, pues la fe católica. No nos avergoncemos de ello, ¿no? Aunque luego incluso igual sea un problema para nosotros, porque a ver cómo conservamos los patrimonios artísticos, a ver cómo hacemos, y es un problema para la Iglesia, el ver cómo poder conservar todos esos patrimonios. Pero fijaros, no nos avergoncemos de ello, porque hubo mucho tiempo entre que mientras que los estados se dedicaban a gastar todo su presupuesto en guerras o en vanidades, la Iglesia era la única institución que tutelaba el arte, tutelaba todas esas expresiones humanistas, que en los estados no tenían suficiente sensibilidad para tutelar. Y hoy en día se le acusa a la Iglesia de tener tesoros, pero si es que vamos a ver las raíces históricas de las cosas, ¿no? Por la sensibilidad humanista de la Iglesia, por su sensibilidad humanista, pues durante muchísimos siglos la fe se plasmó y se hizo cultura. La fe se encarnó en la manifestación histórica de un pueblo. Bueno, pues esa es la afirmación. También con la música pasó lo mismo. También la música es una expresión artística de una belleza sublime, de una belleza sublime. Bien, pero dicho esto hay que decir que no es eso lo principal, aun siendo muy bello, aun siendo muy hermoso, pero no es eso lo principal. Nosotros todavía, al margen de la propia expresión artística como arte, nos importa algo todavía más profundo, El hecho de que ese canto, esa música, ha sido el acompañamiento, el entorno en el que Dios ha querido que el pueblo ore más profundamente. Ya en el Antiguo Testamento, pues aquí se nos recuerda cómo David y pues bueno, pues en otros muchos pasajes se recoge cómo el pueblo de Israel oraba cantando, componiendo salmos. Los salmos eran cantados, era pues una forma de expresión. Aquí se nos ofrecen dos textos, ¿no? del Nuevo Testamento, Efesios 5, 19 y Colosenses 3, versículos del 16 al 17. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo habita en vosotros en toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos himnos y cánticos inspirados. Y todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Es decir, que si es verdad la primera afirmación que hace este punto del catecismo, de que el canto religioso es una expresión artística de primer orden, y no se entendería la música hoy en día, nadie podría tener desarrollar la historia de la música sin dejar un apartado importantísimo para la música religiosa. Sin embargo, no es eso lo más importante para nosotros. A nosotros lo que verdaderamente nos importa es ver cómo el canto y la música han sido el marco también querido por Dios e inspirado por el Espíritu Santo a su Iglesia para orar y para dirigirse al Señor. Fijaros que, aun siendo muy hermosa, ¿no?, la música, se podría decir que hay dos formas de plantearla. Una cosa es la música a la que se le pone alguna letra religiosa, y otra cosa es la oración a la que se le pone música. Son dos cosas distintas, ¿no? La música a la que se le da un tono, se les da un matiz religioso, ¿no? Porque se dice algo, se canta alguna letra religiosa en ella, o más bien la oración a la que se le pone música. Para nosotros lógicamente habrá matices y distintos tipos de música, ¿no? Pero es más conforme a la mentalidad, ¿no?, pues de la Iglesia Católica,
lo segundo que lo primero, es decir, esa oración a la que se le pone música. La oración a la que se le pone música es prácticamente, pues bueno, el gregoriano. Por eso el gregoriano pues se ha considerado un poco como la oración pues arquetípica de la Iglesia, con la que mejor se ha expresado el paso de los siglos. Eso no quiere decir que la música polifónica o otros tipos de música no tengan cabida, por supuesto que la tienen, ¿no? O sea, que son también formas solemnísimas, pero dentro de los distintos tipos o matices, pues parece que el gregoriano, que es la oración, la letra orante a la que se le pone música, pues es la que más adapta, porque es adaptar la música a la oración y no tanto adaptar la oración a la música. Bien, pues digo que este canto gregoriano pues ha sido también el marco en el que históricamente tantísimos cristianos han orado y oran, ¿no? Oran a Dios nuestro Padre, dándole gloria. Tan es así que hay que darle prioridad a la letra, ¿no? A la letra sobre la música, es decir, al contenido por encima de la forma de expresarlo. Tal es así que también yo diría, fijaros que hay que tener cuidado de que no reduzcamos, o sea, de no caer en el riesgo de hacer de nuestras expresiones, de nuestras celebraciones litúrgicas, el marco en el que alguien quiera lucirse, el marco de un concierto. Eso es un riesgo. Es un riesgo el que nuestras celebraciones litúrgicas sean el marco en el que alguien pues quiere hacer allí, quiere dar darse el gustazo de allí hacer un concierto. Hay que tener cuidado con ello, porque la música debe estar perfectamente integrada en la liturgia, perfectamente integrada. Así también lo ha manifestado este punto del catecismo, lo vais a ver también aquí en el siguiente. Dice: el canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica. Eso lo dice el comienzo del siguiente punto, que luego vamos a leer. Es decir, la música religiosa, para que cumpla su verdadero cometido, tiene que estar integrada en la liturgia. Os pongo algunos ejemplos, ¿no?, que yo creo que son muchas veces los que nos bajan de la teoría a la práctica. A veces se observa pues que igual que algunos coros o algunas han sido contratados, que ya el hecho de ser contratados ya comienza a ser un poco peligroso, ¿no? Porque cuando alguien contrata un coro pagándole un determinado dinero para que cante en una boda, hombre, ya cuando una cosa se hace por dinero, pues parece ya que pierde su sentido vocacional. Pero bueno, esto igual que he dicho es un poco, porque es verdad que una persona puede tener auténtica espíritu cristiano en su oración y también vivir profesionalmente de ello. O sea que bueno, quizás lo que he dicho es demasiado genérico, pero es verdad que a veces uno observa algunas funciones litúrgicas, pues que bueno, se ha contratado a un coro determinado, así de profesionales que tienen un poco sentido cristiano, y entonces allí están en la función litúrgica cuando intervienen, están absolutamente allí entregados, y el momento en que terminan el canto ya no son capaces de guardar el respeto y ya ellos no están participando de la acción litúrgica, están súper distraídos, están hablando entre ellos. Es como si estuviesen esperando a ver cuándo se calla el cura y nos deja seguir con nuestro concierto. Da esa impresión, dan la impresión de que ellos, más que integrados en la liturgia, bueno, pues les han contratado para que hagan un concierto en los momentos en los que el cura les dé chance para poder hacerlo. Y eso es un error muy grande, es un error muy grande. Es más, fijaros, si hubiese que elegir, que no es el ideal, no siempre elegir entre dos polos opuestos, pero si hubiese que elegir entre la belleza artística y la devoción pues de alguien que canta mal, bueno, pues pero lo hace con auténtica devoción, que nos quedemos con los segundos sin duda alguna. Nosotros no queremos una belleza artística, un arte por el arte, no lo queremos. Nosotros no queremos el canto perfecto, no lo queremos. Queremos el canto que es expresión de una fe vibrante. Si no, para eso ya ponemos un disco en nuestra casa cuando nos sentemos. O sea, queremos
queremos el orar 2 veces. No queremos un canto técnico, queremos lo que dice San Agustín, el que canta ora 2 veces. Y queremos que la expresión artística en su perfección sea expresión de una redoblada oración. Por eso, fijaros, aunque seamos amantes de la música hermosa, religiosa, ¿no?, tengamos mucho cuidado con ridiculizar o con violentarnos o con despreciar a personas que no tenemos, voy a decir, porque yo también soy muy malo cantando, ¿no?, que no tenemos el don de la música, el don de ser capaces de cantar con armonía, con belleza. Porque a veces yo escucho así comentarios, es que cantan ahí que parecen un coro de monjas desafinado y no sé qué, y vaya voz de monja que tienen esas, y a veces se hacen ridiculizaciones de esas, ¿no? Si tienen una voz de pito, que no sé qué, el otro que no sé cuántos, y vamos a ver, cuidado con esas ridiculizaciones, porque parece que estamos poniendo el acento no ya en que es una oración que se expresa, que está rezando con el canto, sino que lo que nos interesa es la perfección artística en sí misma. ¿De acuerdo? O sea, no caigamos en eso. Y si incluso pues ocurre que en una celebración litúrgica vemos a personas devotas, ¿no?, pues que cantan mal, bueno, pues escuchemos en ellas también el coro de los ángeles. Porque es que a buen seguro que estarán, no en primera línea en ese coro del reino de los cielos, ¿no? Escuchemos la voz de los ángeles porque cantan con amor, cantan con fe. No quiero decir con esto que no se le deba dar con prudencia, ¿no?, pues el consejo a una persona pues igual devota que canta bastante mal, bueno, pues que cante bajito para que no desafine mucho y tal. Bueno, pues claro que hay que dar esos consejos, hay que darlos con prudencia sin ofender a nadie, pero cuando de hecho ocurre, a veces uno está allí violentado porque le violenta, le incomoda, ¿no?, pues que hay una persona que desentone mucho. Bueno, pero si aquí hemos venido a dar gloria a Dios, y esa persona le estará dando más gloria que nadie, porque es que está orando en ese canto, aunque no tenga muchos dotes musicales. Bien, igual digo esto porque yo soy también de los que canto mal, pero permitidme una anécdota. Le voy a contar una anécdota de mi vida que creo que es también, aparte de graciosa, es significativa. Recuerdo que siendo seminarista, cuando estuve en el seminario, en la primera etapa, en el seminario de Toledo, pues allí estaba un profesor de música, el maestro Celada, un gran sacerdote que él sigue ejerciendo de músico, porque los músicos yo creo que hasta su misma muerte, llevan ese genio musical, ¿no? Y cuando entraban los seminaristas, pues allí nos probaban la voz. Y cuando me ve a mí dijo, hombre, un vasco y tal, este cantará bien, porque el vasco no sé qué. Y el hombre dio una nota al piano, una nota que yo no cogí ni por lo más acertado. Y el hombre me dijo, bueno, tú debes de ser la excepción que confirma la regla. ¡Hala, vete de aquí! Y bueno, allí nos reímos todos. El caso es que, como dice el Evangelio, pasaron los años y claro, pues según se iban ordenando promociones de sacerdotes, pues iban faltando en el coro, iban faltando lugares que había que rellenar de alguna forma. Entonces pasó como en el Evangelio, ¿no?, que cuando los invitados a la boda ya no estaban, pues entonces fueron a las esquinas de los caminos y cogieron allí al primero que pasaba. Y entonces el coro necesitaba más personas y nos incorporaron algunos que, aunque cantábamos peor, pues era necesario voces de relleno. Bueno, el caso es que llegó un momento solemne que eran las bodas de plata del cardenal, el difunto don Marcelo González Martín, las bodas de plata de su episcopado, y en ese momento se compuso, el maestro Celada compuso una misa especial, la misa Marcelo, celebrada solemnemente, y el coro lo preparamos con mucho detalle. También junto con otras escolanías se hizo pues una gran celebración pública entre todas las autoridades y los medios de comunicación, etcétera. Y el canto final de aquel concierto conmemorativo de las bodas de plata era el Aleluya de Händel. Bueno, pues el caso es que sabéis todos que el Aleluya de Händel tiene un momento final en el que el coro, los que hacemos ahí de tenores segundos, ¿no?, pues repite muchas veces Aleluya, Aleluya, Aleluya. Hay un gran silencio
y se proclama el aleluya final, ¿no? Y en ese momento yo que me estaba emocionando con ese concierto tan hermoso, que ya nos había dicho el maestro Celada, ojo, no os emocionéis demasiado y miradme a mí a la batuta, etcétera. Bueno, el caso es que en ese momento yo, cuando empezaron los aleluyas, aleluya, aleluya, vi un gran silencio y yo solté un aleluya además con toda mi alma. En medio del silencio del coro yo pegué un aleluya ahí con toda mi alma, ¿no? Bueno, todo el mundo se quedó cortado, terminó el canto, además era el canto final. Yo dije, Dios mío de mi alma, vamos, tierra trágame, ¿no? Y entramos todos en la sacristía, todos revestidos, con el sobrepelliz, etcétera y tal. Bueno, el caso es que estamos todos formados allí entra el maestro Celada y pregunta en la sacristía, ¿quién ha sido? Y yo que estaba ahí en ese momento que me tragaba la tierra, levanté la mano y dije, he sido yo. Y yo pensaba, ahora viene cuando le matan. y recuerdo perfectamente su salida. Cuando yo dije, he sido yo, él dijo, pues también ese desafino ha sido para gloria de Dios, dijo. Hemos dado gloria a Dios entonando, hemos dado gloria a Dios también incluso metiendo la pata. Se da gloria a Dios en todo instante y ocasión, en la medida en que el amor se expresa en el canto, a veces de una manera perfecta y a veces de maneras imperfectas, pero lo importante es el amor que quiere dar gloria a Dios a través del canto, sin que tengamos también miedo al ridículo. Yo creo que otra manera de dar gloria a Dios es superando el miedo al ridículo que tenemos a veces, que tenemos un miedo al ridículo tremendo, que es por pura vanidad. Pues si hago el ridículo para gloria de Dios, Dios mío. Bueno, yo recuerdo esa anécdota en la que el maestro Celada pues nos dio a todos una lección, ¿no? De que él, siendo un gran maestro musical, a él lo que le importaba no era tanto pues el arte por el arte, sino el arte para la gloria de Dios. Y aunque yo allí al hombre, entre comillas, le chafé su concierto, ¿no? Pues el hombre, en vez de disgustarse, en vez de incomodarse, etcétera, ¿no? Pues nos dio aquel testimonio tan grande de ser capaz de reaccionar en aquel momento glorificando a Dios, incluso en aquella metedura de pata. Una gran lección, un gran testimonio. Bien, hacemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. El punto 1157 dice así: el canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica, según tres criterios principales. Primero, la belleza expresiva de la oración. Segundo, la participación
unánime de la asamblea en los momentos previstos. Y tercero, el carácter solemne de la celebración. Participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Y aquí viene un texto, ¿no?, de San Agustín de las Confesiones. Cuánto lloré al oír vuestros signos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaba. Entraban aquellas voces en mis oídos, y vuestra verdad se derritía en mi corazón. Y con esto se inflamaba el afecto de piedad, y corrían las lágrimas, y me iba bien con ellas. Bueno, este texto tan emocionante, ¿no?, de San Agustín, en el que él cuenta cómo Dios tocó el corazón, ¿no?, al participar del canto de la asamblea, ¿no?, de aquellos cánticos, de aquellos himnos que conmovían su corazón. Incluso dice que se derritía su corazón, corrían las lágrimas. Es verdad que el motivo de esa expresión famosa, el que canta ora dos veces, pues posiblemente el motivo de esa expresión esté un poco reflejado en este texto de San Agustín. La oración, si es auténtica oración, tiene que ser oración en la que comprometa o integre al hombre entero. No únicamente decirle a Dios unas cosas racionalmente, no únicamente una oración desde el entendimiento o desde la lengua, no una oración vocal o una oración mental en la que alguien está diciendo unas cosas a Dios, sino que ora el hombre entero, también sus afectos, también los afectos están orando a Dios. Y la música es un lugar muy adecuado para expresar los afectos. No tenemos que reducir nuestra relación a Dios a una relación fría, meramente de conceptos intelectuales que le decimos a Dios. No, hay que orar también con los afectos. Eso no quiere decir que tengamos que estar provocando la lágrima. No hay que estar provocando la lágrima. No hay que estar provocando un sentimentalismo así artificial. Eso sería absurdo. La consolación, las consolaciones, pues que Dios a veces da, ¿no? Las da Él cuando Él quiere. Y nosotros no tenemos que estarlas buscando artificialmente, que sería una deformación de la oración. Lo principal no es el sentimentalismo, lo principal es, pues el que el corazón se ponga en Dios, la voluntad se ponga en Dios, ¿no? Ahora es verdad que a veces Dios toca los sentimientos, toca los afectos, y eso ayuda a que la voluntad se ponga en Dios. Aunque no sea lo mismo los afectos que la voluntad. Pero es cierto que Dios a veces da consolaciones que de alguna manera hacen vibrar al hombre entero en toda su sensibilidad, y eso ayuda a que la voluntad se ponga en Dios. Entonces es cierto que muchas veces el canto puede ser ese marco en el que Dios toque los corazones, como por ejemplo cuenta San Agustín en este libro de las Confesiones. No tenemos que avergonzarnos de que también nos emocionemos ante Dios, no avergonzarnos de ello. Fijaros, malo será provocar la lágrima artificialmente, y buscar un sentimentalismo, será malo. Pero también es malo estarlo reteniendo, o sea, es decir, tener vergüenza de ello. Entonces estarlo casi resistiendo, ¿no? No, malo es una cosa y malo es la otra. Ni buscarlo artificialmente, ni resistirlo. No lo resistas. Si Dios te da la consolación, no te dé vergüenza, ¿no?, de expresarla delante de Dios. Porque es que también hay que decir que igual, ¿no?, en nuestro carácter, que cada vez es más frío, pues hoy en día pecamos de que, de que en las celebraciones litúrgicas pues se canta muy poco. Se canta de manera que le oye a uno pues el cuello de su camisa. ¿Por qué? Pues porque estamos siendo contagiados en la asamblea litúrgica, estamos siendo contagiados primero del individualismo tan grande que hay en la sociedad, individualismo tan grande que hace que uno no esté, parece como que le quita la espontaneidad ese individualismo. Es que no únicamente las celebraciones litúrgicas, es que
Por ejemplo, aquí en el País Vasco, bueno, creo que en muchos sitios, pero bueno, en el País Vasco ha existido durante muchos años, existía esa costumbre de cantar en las comidas familiares y existía un canto conjunto entre todos. Bueno, eso, por desgracia, se está perdiendo o se ha perdido del todo. O sea, la secularización, esta tendencia individualista, cada vez con menos capacidad de yo diría, integración social entre nosotros, hace que el pueblo no cante, pero ya no cante únicamente las asambleas litúrgicas, es que no cante ni a las asambleas civiles. El canto se reserva para los conciertos, para algo profesional, pero deja de ser algo popular. Pues por la falta de espontaneidad, por el individualismo tan marcado, por el sentido del ridículo y muchas cosas más, ¿no? Se ha perdido el canto incluso en las celebraciones populares. Bueno, pues eso también no debemos de permitir que eso se nos meta en nuestras asambleas litúrgicas. Tenemos que cantar sin vergüenza y cantar sin sentido del ridículo. Eso creo que es importante. Y bueno, y sin estarnos juzgando a nosotros mismos tanto. Hay por ahí una especie de frase así, de esas meditativas que hacen pensar, ¿no? Y dice, ama como si nadie te hubiese herido nunca, y baila como si nadie te estuviese mirando. Canta como si nadie te estuviese escuchando. Es verdad, es decir, tú hazlo ante Dios, y que no te condicione, pues que no te condicione demasiado, o nada, pues el respeto humano, el sentido de la vergüenza, etcétera, etcétera. Repito, eso no quiere decir que que los que tenemos mala voz, etcétera, o mal oído, pues tenemos que tener un poquito de cuidado en no desafinar, cantar bajito, intentar pues no emocionarte más de lo debido y bueno, y seguir un poco la voz, etcétera, de quien da las notas, ¿no? Eso es otra cosa, eso es ya un poco una prudencia. Pero sin que nos condicione este ambiente individualista en el que uno le da vergüenza todo y no se expresa y no dice nada. O sea, tener la espontaneidad y la paz de quien canta ante Dios, de quien se expresa ante Dios, ante el Señor de mi alma. Acordaros de aquel pasaje en el que a David le ridiculizaban, ¿no? Porque él estaba entrando en Jerusalén delante del Arca de la Alianza, y iba vestido con un roquete, iba bailando y entonces las doncellas decían, pero eso parece un bufón, está haciendo el ridículo, ¿no? Y David, escuchando esas cosas, dice, ante Dios, mi Señor, 1000 veces me humillaré. Y si tengo que hacer el bufón aquí bailando y cantando ante Dios, lo haré 1000 veces, aunque para ti sea ridículo, yo ante Dios me humillaré y ante Dios seré su bufón, seré el trovador delante de Dios, ¿no? Es un pasaje hermoso en el que David expresa que él canta, baila ante Dios y no ante los ojos de los hombres. Fijaros, este punto del catecismo aquí habla de 3 criterios principales, ¿no? 3 criterios principales de cómo proceder con el canto y la música. Dice, la belleza expresiva de la oración. La oración tiene que expresarse, o sea, se expresa en su contenido con toda su belleza. La participación unánime de la asamblea, en los momentos previstos. La asamblea debe de participar. Aunque pueda haber una misa más solemne en la que haya un coro, pero el ideal no es que el coro supla al pueblo, sino que el ideal es el que el coro ayude a cantar al pueblo. Eso también es un criterio claro en la Iglesia. No se trata de que la celebración litúrgica sea un concierto. Se trata de que el coro ayude a la comunidad a romper a cantar, a romper en himnos, es decir, a expresarse. Y el carácter solemne de la oración. Esos son los 3 aspectos, ¿no? 3 criterios principales, ¿no? Para que el canto y la música sean, dice aquí, significativos, es decir, que sean signos de otra cosa. Malo es que una celebración, un canto, un coro, provoque únicamente palabras de admiración de qué bien lo habéis hecho, qué voces, qué no sé qué. Malo es eso, porque entonces eso no ha sido un signo
un signo de otra cosa, sino que ha sido un fin en sí mismo. Signo, dice aquí, para que su función de signos sea significativa, es decir, para que esos cantos remitan a la gente a Dios. Otra cosa es que la gente diga, oh, qué emoción, es decir, que cómo esos cantos me han tocado el corazón, me han ayudado a vivir la misa. Eso es otra cosa. Porque entonces ya estamos hablando de un coro que ha cantado tan bien que ha sido un signo de la belleza de Dios. No un coro que ha ido únicamente allí a lucirse o a decir qué bien lo hacemos. Pues bueno, porque parece que casi lo que querían era que les dejasen la iglesia y que no hubiese una celebración litúrgica casi estorbándoles. Bien, por eso insiste mucho en que la música y el canto tienen que ser significativos de lo que están expresando. Es un riesgo siempre, ¿verdad?, el que nos convirtamos en un fin en vez de en un medio, que nos apropiemos de una gloria que hay que dársela a Dios, que nos apropiemos de esa gloria, hay que tener mucho cuidado con ello. Pues son los que han recibido dones especiales, ¿no? Pues yo qué sé, pues el don del canto, el don de lo que fuere. Hay que tener siempre cuidado de no apropiarse de esa gloria que no es nuestra, sería robársela a Dios. Tenemos que ser significativos, es decir, expresar, ser signo de esa belleza de Dios. Fijaros, nosotros hay tres, decía Santo Tomás, tres trascendentales, ¿no? Bonum, verum y bellum, que decía lo verdadero, lo bueno y lo bello. Dios es la verdad y nos pide que seamos testigos de la verdad. Dios es la bondad y nos pide que vivamos santamente. Pero Dios es la belleza y también debemos de expresar la belleza de Dios, la belleza de Dios en el arte, en el canto, en la pintura. Es decir, Dios es bello y la expresión artística también es necesaria para expresar esa riqueza insondable de Dios. No solo es verdadero, porque es verdadero Santo Tomás escribió la Suma Teológica, porque es bueno la Iglesia predica una moral de santidad, pero porque es bello expresamos una música y un arte para en él reflejar, significar la belleza de Dios, que todavía se queda pequeña la belleza del mundo creado para expresar lo que es Dios como bello. No solo verdadero, no solo bueno, sino además también bello. La belleza salvará el mundo. Se decía esto en un congreso reciente que se celebró en Madrid de Católicos y Vida Pública. La belleza salvará el mundo. La belleza de Dios tocará los corazones. La belleza de Dios nos hará intuir, ¿no?, que cómo será Dios si las expresiones que ha dejado en el arte, en la música, son así de bellas. Lo meditamos y seguimos enseguida. Y el último de los puntos, referido al canto y a la música, es el 1158, que leemos. La armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones, es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Por eso foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y las mismas acciones litúrgicas
conforme a las normas de la Iglesia, resuenen las voces de los fieles. Pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Es decir, que después de que se ha hablado del canto litúrgico, que incluso nosotros hemos puesto el ejemplo concreto del gregoriano, también se dice que el canto popular, según la riqueza cultural de cada pueblo, es un canto importantísimo, porque el canto popular es la traslación, casi una especie de puente de unión entre la liturgia y la vida diaria. El canto popular, cuando uno dice en la Santa Misa, ¿no?, cuando escucha del sacerdote, podéis ir en paz, ¿no?, y entonces va a sus quehaceres diarios, el canto popular es la traslación a nuestra vida diaria, a nuestro acontecer diario, de eso que hemos vivido en la Sagrada Liturgia. El canto religioso popular se puede cantar dentro de la celebración litúrgica, por supuesto, pero además también está llamado en su vocación pues a extenderse más allá de la liturgia, en las manifestaciones del día a día, del día a día. No hay cosa más hermosa que ver a una persona en sus trabajos diarios, pues dentro de su hogar, dentro de donde fuere, ¿no?, pues cantando un canto popular religioso. Y con ese canto popular religioso está haciendo pues una integración entre liturgia y vida, está integrando la liturgia en la vida y la vida en la liturgia. Como decimos, pues la fe, cuando es auténtica, cuando es profunda, la fe crea cultura y la fe se expresa también en cantos religiosos. Que, como también dice este punto del catecismo, como también matiza, hay que tener siempre cuidado en que en esos cantos, pues por mucho que no sean absolutamente, digamos, que no hayan nacido, por ejemplo, el canto aquí se distingue, para entenderme un poco, se distingue cantos religiosos que se cantan en la Santa Misa, o cantos que son de partes de la Santa Misa, por ejemplo, el canto del Gloria, el canto del Sanctus o del Cordero de Dios. Es decir, se suele distinguir canto popular como un canto que se puede cantar en la comunión, canto de despedida, canto de entrada. Esos son cantos que son más fácilmente populares, y que pueden ser también cantados fuera de la celebración litúrgica. Sin embargo, los cantos como el Sanctus, es decir, que ya de piezas litúrgicas en sí mismo, que son piezas litúrgicas, el Gloria, el Santo, el Cordero de Dios, lo que ya son más propiamente piezas litúrgicas, generalmente no suelen ser cantos populares, ¿no?, sino suelen ser ya más piezas que podríamos llamar ya que han nacido en el contexto de la propia celebración litúrgica. Bien, pero es hermoso integrar el canto popular y el canto más de origen estrictamente litúrgico. Es hermoso. Y la integración de ambas cosas pues crea una confluencia, un maridaje, ¿no?, un maridaje entre liturgia y canto popular que es hermoso. Aquí el matiz que nos hace la Iglesia es el de que no deformemos las letras de estos cantos populares y tengamos en ellos pues como fuente principal la Sagrada Escritura y las fuentes litúrgicas. Los cantos litúrgicos, eso que he dicho antes del Gloria, o el Credo, o el Sanctus, o el Cordero de Dios, en ese caso es que no hay duda, porque claro, el canto tiene que ser estrictamente hablando ya de este canto litúrgico. Ahí ya no es que no se pueda, que haya que ajustarse lo máximo posible, no, es que hay, digamos que es ponerle música al Sanctus, es ponerle música al Gloria, es ponerle música al Credo. Eso ya, en ese caso ya no estamos hablando de un canto popular, no, eso ya es un canto litúrgico en el que no, lógicamente la Iglesia allí no hace sino ponerle música a esa letra. Pero en el canto popular nos inventamos esa letra. Bien, pues cuando nos inventamos una letra, pues por ejemplo, el de Tú has venido a la orilla, o otros cantos estos tan populares nuestros, lo que la Iglesia pide es que sean unas letras con trasfondo bíblico.
que expresen, como por ejemplo este canto que he puesto ahora como ejemplo, pues expresan como Cristo ha venido a la orilla y pidió a sus apóstoles que dejasen las redes, etcétera, etcétera. Los cantos populares, que no son literalmente una pieza litúrgica, deben de procurar también trasladar al canto pues la Sagrada Escritura y las mismas fuentes litúrgicas. Bien, glorifiquemos pues a Dios a través de nuestro canto, que nuestro canto glorifique a Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.